Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Hay algo que me movió a escribir este pensamiento y de alguna manera a trazar en esta mañana puntos que tienen que ver precisamente con el desarrollo en pareja y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el título que venía a mi corazón es: no es suficiente con estar juntos. No es suficiente con estar juntos, hay que ir de la mano de Dios. Porque es verdad, muchas personas empiezan estando juntos, luchan mucho, y de repente algo ocurre y como que todo se desbarajusta o se desajusta más bien, ¿cierto? Como que empiezan a coger otros derroteros y pensaban que más allá de estar juntos, la mano de Dios en la pareja es vital. Así que vamos a leer Juan, Evangelio de Juan capítulo 15, del versículo 1 al 11, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a leer hasta ahí por el momento. Os decía que cuando leía esta parte del Evangelio de Juan, un evangelio, dicen los eruditos que quizás es el último evangelio que se escribe, y el 90% de este evangelio, lo que hay en este libro, no aparece en los demás evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Por qué? Porque Juan es el último de los apóstoles. En ese tiempo la iglesia se ha extendido a muchos otros lugares más lejanas, y en este evangelio, en esta carta tan grande, Juan tiene que de alguna manera recordarle a la gente parte de las costumbres del pueblo judío, pero además hace mucho énfasis en la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Ese es el énfasis de este evangelio. Y en este contexto de capítulo 15, Juan, o más bien Jesús, literalmente está dando instrucciones a sus 12 apóstoles. Realmente desde el capítulo 13 hasta el 17, Jesús está dando instrucciones muy válidas, porque ellos tienen que seguir de alguna manera llevando este evangelio a muchas otras partes. Así que en este capítulo 15 vamos a encontrar instrucciones que tienen que ver no solo contigo y conmigo, sino que ya las he puesto en el plano de la familia, en el plano de la familia. Hoy estamos ante un ejemplo de trayectoria de vida. Está aquí Modesto y Mireya, son 35 años de matrimonio, y uno dice 35 años, parece que fue ayer, como dice el bolero, ¿no? Esas canciones tan románticas. Pero uno mira por el espejo retrovisor de la vida y se da cuenta que ha caminado, y que cada paso que dio de alguna manera quedó ahí reseñada en la historia en este caso, en su historia familiar. Y bueno, algo que no habíamos hecho nunca con ellos era compartir más tiempo. Nos conocíamos de años, había un cariño y un aprecio especial, habíamos compartido en diferentes, pero este tiempo ha sido para compartir y para conocer precisamente a Cristinita, que les acompaña, que es como la mamá de Mireya, ¿cierto? He estado ahí siempre con ella.
Y ha sido una bendición para nosotros el tenerles, el estar más cerca de ellos, el conocerles, el compartir, el dormirnos, el levantarnos, el roncar, el ver, bueno, tantas cosas que hemos aprendido en este tiempo y que hemos disfrutado de todo y de todos. Y pensaban en esto, ¿no? En todo lo que ha implicado este recorrido, sus altos y sus bajos, pero juntos, juntos de la mano del Señor, ¿no? Entonces yo he visto esa trayectoria en los años que estuve con ellos en la iglesia donde estuvimos compartiendo juntos. De alguna manera ellos llegan al Señor y empiezan a caminar, a tomarse de la fe. Y mira que han tenido muchas cosas que seguramente pueden decir, ya no queremos seguir en esto, pero no. Se han aferrado y han estado ahí. Y no hay otra manera para resistir, ¿no? No hay otra manera para resistir en medio de los temporales que la vida nos da. Si estamos siempre de la mano del Señor, podemos seguir adelante. Estar juntos de la mano del Señor, es una consigna en medio de un mundo cambiante. La vida en estos últimos, 50 años, ha cambiado mucho. Yo tengo 50 años, pero obviamente empiezan a tener conciencia a partir de los 18 o 20 años, que empieza a ver cómo las cosas han cambiado, cómo la sociedad ha cambiado, cómo tanta maldad ha permeado y ha trastocado los valores de la familia. Y mantener una familia en este tiempo, mantener los principios y los valores, necesita uno de Dios, necesita uno estar muy, muy de la mano de Dios. Y esto va a ir a peor, esto va en deterioro. Y necesitamos por eso aferrarnos más a la fe que tenemos en Cristo. La garantía de nuestra trayectoria no radica en cuánto tenemos o en cuánto sabemos, sino quién está con nosotros en medio de nuestra relación a medida que vamos andando en la vida. ¿Quién está con nosotros en medio de nuestra relación a medida que vamos andando en la vida? Porque tú y yo podemos tener cosas y trabajar por cosas y poder el mejor coche, la mejor casa, vivir en el mejor barrio, la mejor ciudad, ir a la mejor universidad, qué sé yo, la mejor preparación. Pero eso no es garantía. La mejor garantía que tenemos como parejas es que Él esté en medio nuestro. Y voy a ponerle la lupa al versículo 5 aquí en Juan 15. Aquí hay algo que tiene que ver con todos, no solo con las parejas, sino con todos en general, porque recuerden, son instrucciones que Jesús está dando a los 12 apóstoles, pero los quise poner en el contexto de la familia, así que no se sienta excluido si a lo mejor dice, no, va a hablar solo de la familia. No, esto tiene que ver con cada uno de nosotros, pero comprendan, lo estoy poniendo en el contexto de la familia. Y Jesús dice ahí en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Individualmente queremos hacer muchas cosas, ¿cierto? Se nos inculca desde pequeños, estudie si quieres ser alguien. Eso se nos dice desde pequeños y nuestros padres están siempre detrás nuestro, dándonos el cante, llamándonos la atención. Nuestros maestros también. Tenemos a Cristinita que fue maestra durante toda su vida de matemáticas y física, si no estoy mal, ¿cierto? Así que aquí tenemos una persona que preparó hombres que construyen el mundo, porque la matemática y todo eso se utiliza mucho para la ingeniería, si no estoy mal, Nico, ¿cierto que sí? Entonces, detrás de esta mujer ha habido todo un legado de personas que han construido el mundo, imaginaros eso. Y me llama la atención eso, porque soñamos, queremos tener cosas, queremos hacer cosas, y de verdad, que esa es nuestra intencionalidad. Pero Jesús aquí les dice a los discípulos, miren, tienen que entender este principio. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Separados de mí nada podéis hacer. Cuando veo estas parejas estables, veo diálogo que llevó a la solución. A que sí han tenido problemas y discusiones, como yo los he tenido también, como todos los que tienen pareja las habrán tenido. Pero cuando Cristo está en medio de la relación, hay un diálogo que, aunque nos puede un poquito acalorar a veces, ¿cierto? Y a veces uno como que se le sube la temperatura o la bilirrubina, como dice Juan Luis Guerra. Qué bueno es tener a Cristo en medio de ese diálogo que no nos lleva a estropear las cosas, sino a la solución de conflictos. Cuando veo parejas estables,
Veo paciencia que alcanzó lo inalcanzable. Qué bueno es eso, ¿no? Tener paciencia para lograr las cosas. Y esa paciencia no viene por sí, sino que es una paciencia que Dios nos da y que la vida de alguna manera nos encamina a cosas que uno quisiera tener ya en el momento. Pero cuando hay esa sabiduría de Dios y los esposos dialogan, dicen, mira, podemos tener eso, pero mi hija o mi hijo, quizás debemos trabajar un poquito más, ahorrar y llegará el momento en el que por esa paciencia se obtendrá lo inalcanzable. Cuando veo parejas estables, encuentro que hay sanidad que superó el dolor, ¿no? Hay cosas que duelen mucho y que al principio nosotros, cuando estamos en esa dinámica de pareja, pues uno a veces no sabe mucho acerca de cómo formar un hogar, cómo ser esposo, cómo ser esposa. No hay como una enciclopedia que te diga cómo ser esposo y cómo ser esposa, excepto lo que está en la escritura, pero a veces uno no tiene ni en cuenta lo que dice Dios, así que cuando uno no tiene en cuenta lo que dice Dios, tiene que de alguna manera aprender, y mientras aprende, a veces uno causa mucho dolor, pero cuando Cristo está en medio, hay sanidad en medio del dolor. Cuando veo parejas estables, veo perdón que lima las asperezas, ¿no? ¿Y eso quién lo hace? Cristo. Cristo cuando está de alguna manera en medio. Y como decía mi esposa, no hablo de parejas perfectas. Hablo de parejas que se dejan tratar por Dios para ser mejores el uno con el otro. Y así de alguna manera, cuando hay un trato de Dios en medio de la pareja, pues Dios empieza a cumplir sus propósitos. De ahí que no es suficiente con estar juntos, sino estar de la mano del Señor. Y repito, el evangelista Juan nos recuerda, separados de Cristo, nada podemos hacer. Aunque este contexto es verdad, habla de la relación discípulo-maestro y lo que esto implica, podemos llevarlo al campo del matrimonio, como les decía, porque aunque estemos casados, seguimos siendo discípulos de Cristo. Eso es verdad. No pensemos que porque estamos casados ya nada tenemos que ver con el propósito de Dios, ya no. No, podemos dedicarnos a nuestra familia, pero aún en esa dedicación de la familia, padres, esposos e hijos, seguimos siendo discípulos de Cristo y por ende necesitamos mucho más de su ayuda para desarrollar los propósitos que Dios tiene dentro del contexto de nuestro matrimonio. No es que nos casamos y dejamos de ser discípulos, olvidarnos de todo lo que Dios quiere hacer. Todo lo contrario, se potencia. Yo creo que se potencia el discipulado cuando uno se casa, porque ya no es uno, sino son dos en pro del mismo propósito. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos juntos, pero de la mano del Señor? Porque de eso se trata. No se trata de estar juntos, sino ir de la mano de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sabemos que estamos juntos, pero de la mano del Señor? Primero, dice aquí en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y añade en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En primer lugar, sabemos que estamos juntos, pero de la mano del Señor, porque Él nos ha limpiado para llevar mucho fruto. Y Jesús les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto tiene que ver precisamente con la obra de Cristo en nosotros. El sacrificio de Jesús, su sangre derramada, su muerte expiatoria, nos limpió. La palabra que Él traza sobre nuestros corazones purifica nuestras vidas. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con una conciencia plena de querer que Dios hable, esa palabra que ya está aquí empieza a limpiar nuestra vida, nos transforma, nos renueva. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios espera una acción correspondiente a la obra de limpieza o purificación que Él efectuó en nosotros. Y aquí dice Jesús, que llevemos mucho fruto. Que llevemos mucho fruto. Si hablamos del contexto de la familia o de la pareja, ¿cuál será ese fruto que Él espera? Comprensión, cariño, dedicación, paciencia, perdón. El fruto en la pareja son actos que tienen más que ver con el alma, con esa parte interior.
No tanto el hecho mismo de vamos a tener cosas, porque las cosas con el tiempo se estropean, se desgastan, pasan de moda. Se le queda a uno pequeña la ropa nueva, porque si uno come mucho o come menos, a veces, de verdad, uno a veces se esfuerza tanto por las cosas materiales que al final se descuida de las cosas espirituales que realmente fortalecen la familia. Y Él dice que yo quiero que ustedes lleven mucho fruto porque ya han sido limpiados. Y qué bueno ese desafío que tenemos. Entender que si Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, debemos procurar que ese fruto que Dios quiere ver en nuestro hogar, en nuestra pareja, en nuestra familia, en yo como padre, en ella como madre, etcétera, es un fruto que permanezca en el alma, permanezca en el alma. Dios no espera menos de alguien en donde Él como labrador ha trabajado. Y me encanta cómo empieza aquí Juan 15. Yo soy la vid, pero además dice, mi Padre es el labrador. Y yo creo que cuando Dios trabaja, no trabaja en vano. Él no trabaja para perder cosecha. Entonces, qué bueno es pensar que el Padre que hizo todo, toma a su Hijo como esa vid, ese tronco por donde está la savia, y dice, yo el Padre he trabajado y yo no trabajé en vano. Espero que esas ramas, estos pámpanos, den fruto, porque están injertados al tronco que es mi Hijo, Cristo. Así que si tú estás injertado al tronco que es Cristo, hablando en términos espirituales, el Padre ya ha trabajado, hay cosecha segura porque Dios no trabaja en vano. Todo lo que puede salir, todo lo bueno que puede salir en tu hogar, ocurre. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la vid que es Cristo. Dios ya trabajó. Así que la bendición es segura. La vida es Cristo. Y qué bueno es pensar en esto. Hablando de la pareja en sí, esta realidad se multiplica en este contexto porque son dos que en Cristo trabajan para sus propósitos, dos que en Cristo están en unidad de fe, dos que en Cristo aman, dos que en Cristo sueñan, dos que en Cristo caminan hacia los propósitos. Y qué bueno es eso. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Así que esos dos en Cristo van a recibir mejor recompensa. Qué bueno es tener a alguien a nuestro lado. Cuán bendecido es un matrimonio que está en esa unidad de fe. El paso de los años no ha hecho mella y continúan ilusionados, Modesto y Mirella, soñando en Dios para trabajar por su reino. Cuando hablamos con Modesto y me cuenta de todas las cosas que ellos han hecho, las misiones en lugares bien recónditos allá en Colombia, peligrosos, quizás donde gente no iría, ellos allá, Señor, aquí estamos, sin ningún interés, sin esperar nada de nadie. Aquí estamos, Señor. ¿De dónde nace esa ilusión? ¿Quién es el que los empuja a eso? Eso es mucho más que altruismo. Es la obra del Espíritu que sopla sobre ellos, inyecta pasión y les dice, vamos a ir a un lugar donde quizás nadie iría. Eso no lo hace nuestro fuero interior, no nace de nuestra carne. Hay algo espiritual de Dios que viene y sopla para movernos en esa dirección. Mejor son dos que uno, porque no solamente recibirán mayor paga de su trabajo, sino que de seguro tendrán mucho fruto. Cuán bendecido es el cristiano que sabe que sus pecados han sido perdonados y Dios lo ha limpiado para llevar mucho fruto. Esa es la condición en la cual Dios te ve. No te ve como alguien que no sirve para nada. No te ve como alguien que no es productivo. Todo lo contrario. La visión del labrador, el padre de la vida, es que Él ha trabajado y en Cristo Jesús te ha hecho productivo. Segundo, ¿cómo sabemos que estamos juntos pero de la mano de Dios? Porque no vamos a por libre. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Palabras textuales de Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay ocasiones en que hacemos muchas cosas para Dios, pero sin Dios. ¿Ha escuchado eso? Queremos hacer cosas para Dios, pero sin Dios. Y aquí el Señor dice, no, espérate.
tienes que permanecer en mí. Y te he dado ejemplo de eso. Yo y el Padre estamos siempre en esa unidad. Yo permanezco en el Padre permanece en mí. Tú no puedes pasar por alto esa regla. Es necesario que tú, como hijo y como hija, permanezcas en mí. El pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí misma, necesita de la savia, del tronco que es Cristo. El contexto de Juan 15, Cristo es la vid que da la savia al pámpano o a la rama. La rama se alimenta de la vid que es Cristo. La fuente de vida de todo matrimonio es y debe ser Cristo. La savia de su gracia debe permear sus corazones para que haya frutos de justicia en su casa, con sus hijos y con sus cónyuges. El hombre no podrá ser cabeza y sacerdote de su casa. La esposa no podrá sujetarse en amor a su marido y los hijos no podrán obedecer a sus padres si cada uno de los integrantes van a por libre sin recibir de la savia que da Cristo. Entonces, todas estas cosas que la Biblia enseña en otras cartas, en las cartas paulinas acerca del marido, es la cabeza de la mujer, etcétera, todas estas cosas que usted ya ha leído, no ocurren porque sí, no ocurren porque usted tenga en sí una autoridad y que yo soy el hombre o que no tiene nada que ver con eso. Es porque esas personas entienden que estando injertadas al tronco, de ese tronco que es Cristo, irradia esa savia que nos permite ejercer en esa dinámica de familia. El pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo. Como familias necesitamos estar recibiendo de la vid que es Cristo. Como esposos y esposas necesitamos estar bebiendo de la vid que es Cristo. Y como cristianos necesitamos beber de la vid que es Cristo porque Él está siempre dispuesto a darnos de esa savia de gracia. Y porque obviamente la rama por sí misma no crece, se muere. Y dice aquí que es cortada, echada luego en el fuego, porque se desprende, se pierde. Nosotros pertenecemos a la vid, pero también dice que somos miembros los unos de los otros en otro contexto. Somos un cuerpo en Cristo. No vamos a por libre, no vamos como ruedas sueltas. Todo aquel que pretende vivir separado de Dios se seca como rama y es echado fuera y quemado. Eso es lo que dice el versículo 6. ¿Cómo sabemos que estamos juntos pero de la mano de Dios? Tercero, porque el resultado de mis oraciones está basado en una vida llena de la palabra de Dios. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos gusta que Dios nos oiga. A mí me fascina que Dios me oiga. Pero a mí me vislumbra que Dios me conteste mis oraciones. Eso es algo ya lo más de lo más, lo in en el mundo espiritual. Orar es genial, es increíble, es majestuoso, pero que esa oración que tú pones en el trono sea respondida por el Dios que hizo los cielos y la tierra, eso ya es monumental. Cuando como pareja estamos resueltos a poner la palabra de Dios por obra, las ventanas de los cielos se abren ante nuestro clamor. Necesitamos implicarnos más en la lectura y estudio en familia de la palabra de Dios. No dejemos que el paso de los años nos vuelva fríos o ajenos a esta noble dinámica. Es saludable para la pareja tener que comentar a lo largo del día qué has leído tú. ¿Qué Dios te ha dicho hoy? ¿Cierto? Una buena pregunta. Y qué bueno es comentarlo, porque cuando uno comenta las cosas que lee, que están en la Biblia, resulta que encuentra perspectivas diferentes. Hoy tenemos un recurso muy bueno en los móviles, la Biblia online que está ahí, ¿no? Y todos los días aparece un versículo. Yo tengo por costumbre no solo leer el versículo, sino leer el capítulo que está en ese versículo. Y luego lo comentamos. Y es interesante cómo pueden salir ideas que Dios da a ella y ideas que Dios trae a mí. Entonces, ¿qué pasa? Juntamos esas ideas y enriquecemos aún más la perspectiva o la visión que de alguna manera Dios nos da a la hora de acercarnos a su palabra. Es saludable entonces para la pareja tener que comentar algo a lo largo del día con relación a aquello que Dios está hablando, entre líneas. Se aprende más, se enriquece el espíritu.
Y escucha, no se trata de tener la razón y ganar en las diferencias que puedan surgir a la hora de estudiar o de comentar algo, ¿cierto? Porque a veces tenemos esa tendencia, queremos, no dejamos que Dios nos ayude a aprender juntos, sino que como que queremos enseñar, ¿cierto? Y entonces como que no tenemos en cuenta el otro punto de vista de nuestro cónyuge. Cuando tenemos en cuenta los otros puntos de vista, nos da bases sólidas para afianzar la fe en Dios y pedir con sabiduría para que las oraciones sean recibidas por Él y de hecho, pues no se generen conflictos que a lo largo van a generar estorbo. Porque imagínate después de que uno está comentando un texto y dice, pues a mí me parece que aquí dice esto, y resulta que mi cónyuge dice, no, pues a mí no me parece, yo creo que es más bien esto. Y entonces en lugar de ser algo que nos enriquezca y que nos haga crecer, nos pone en conflicto, ¿cierto que sí? Y cuando uno entra en conflicto con su pareja por cosas como estas, pues esos conflictos son como estorbos a la hora de orar. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que ojo, cuando tengamos diferencias a la hora de leer, de estudiar, no impongamos nuestro punto de vista, más bien abramos nuestra mente y dejamos que esos pensamientos, tanto del uno como del otro, nos enriquezcan. No se trata de estar lleno de conocimiento, sino lleno de la vida, de la palabra que produce cambio en nuestros corazones. Y por último, ¿cómo sabemos que estamos juntos pero de la mano de Dios? Porque seguimos aprendiendo para dar fruto que glorifica a Dios. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí hay una secuencia. Primero mantenemos un corazón de discípulo para seguir aprendiendo. Y esto no se puede leer a la ligera. Aunque tengamos muchos años, aunque hayamos leído mucho, el corazón de un verdadero discípulo se mantiene en esa constante necesidad de saber más de su maestro. Entonces, en primer lugar, mantenemos un corazón despierto para aprender. Segundo, ese aprendizaje no es en vano porque produce fruto, dice en el texto, pero además ese fruto tiene una única finalidad, que es dar gloria a Dios. Ni siquiera hacemos lo que hacemos para recibir aplausos, que sí, se pueden recibir y alguien te puede admirar por cómo eres, por cómo haces las cosas, por qué logros tienes. Pero en el contexto del discípulo que ama al Señor, que hace todo para Dios, todas esas cosas que son bonitas, que suscitan a que tú brilles un poquito más, no te hacen que tu vida se llene de ego y de orgullo y como que mires a los demás por encima del hombro, sino que más bien entiendes que hay alguien que está operando en ti y te permite llegar a ciertos lugares donde otros no llegarían. Entonces fácilmente podríamos caer en el ego, en el orgullo, pero Dios dice, no, todo lo que tú estás haciendo tiene una única finalidad, glorificarme a mí. Entonces cuando podemos entender esto, nos pueden decir muchas cosas bonitas y nos mantenemos en una posición tranquila. Cuando podemos apreciar la secuencia que lleva esta dinámica, nos damos cuenta que los años que pasamos como pareja delante de Dios con corazón de servicio, pues no son en vano. Y si es verdad que con el paso de los años ganamos experiencia, eso es verdad. Modesto tiene 35 años con Mireya de matrimonio y seguro que tienen mucha experiencia y eso es muy bueno. Pero no dejemos que esa experiencia nos envanezca a tal punto que no estemos dispuestos a aprender como discípulos. Siempre habrá algo nuevo de Dios para nosotros, siempre. Dios siempre tiene nuevas directrices, aunque su mensaje sea el mismo. El evangelio no va a ser cambiado. No podemos alterar ese mensaje, no podemos decir, bueno, aparte de Cristo puede haber otra manera. No. Ese mensaje es tan claro y no se puede cambiar. Pero las formas, las maneras de hacerlo, sí. El mensaje que Dios nos entregó es un mensaje que viene del cielo. Es un mensaje transformador. Es un mensaje que da revelación. Es un mensaje que está inspirado por Dios. Y es el mensaje que tiene que ver con todos. Cristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Por tanto,
Necesitamos aprender lo novedoso que puede ser Dios para llegar a otros. Dios es muy novedoso para llegar a gentes. Por eso el Evangelio entra a culturas impensables. Hablaba hace nada más un mes atrás con misioneros que están en la Amazonía. Y dice, tenemos más de 25 etnias a las que no hemos podido entrar porque es muy complicado. Siempre tenemos que ir con otro indígena de la zona para poder llegar a esos lugares porque es muy difícil, es muy complicado. Y yo decía, madre mía, ¿y cómo se llega a esa gente? Nos han enseñado una metodología de poder hablar el Evangelio, pero cuando tú estás en esos contextos tan complicados, dije, ¿cómo lo hago? Ahí es donde Dios entra, ahí es donde Dios actúa y ahí es donde Dios usa estrategias que uno ni pensaba. Y qué bueno es pensar que nosotros como pareja, nosotros como familia en Dios, Él tiene tantas y tantas estrategias para llegar a otras familias. Y tú puedes ser un instrumento de Dios para que ese evangelio corra como un río y llevemos mucho fruto que dé gloria a su nombre. Esto se aplica en el contexto de familia, esposos, padres e hijos, hermanos, sociedad. Necesitamos aprender para dar lo mejor, necesitamos aprender para dar fruto y que todo eso, todo ese fruto redunde para gloria de Dios. Pensemos en esto como pareja en esta mañana. Pensemos en esto como familia. Pensemos en esto como individuos. ¿Cómo estamos realmente en este tiempo con relación a esa vid que es Cristo? ¿Estamos conectados con Cristo? ¿Estamos realmente conectados con Cristo? ¿O con qué estamos conectados? ¿O con qué estamos conectando diariamente? También podríamos preguntarnos. ¿Cuál es mi fuente de inspiración? ¿De dónde estoy recibiendo la savia del cielo? Decimos ser cristianos, pero decir ser cristiano y ser cristiano son dos cosas muy diferentes. Necesitamos estar conectados a la savia que es Cristo. Conocer más de Jesús. Empaparnos más de Él. Dejar que Él nos llene. No creer que ya lo sabemos todo. De hecho, no lo sabremos todo. Pasarán los años. La palabra de Dios es insondable. La mente de Dios es infinita. Él nos deja conocer una pequeña parte. Quizás en la eternidad nuestra visión se amplíe, nuestra perspectiva y percepción de Él seguro se van a ampliar. Pero en este contexto en el que estamos, en este contexto en donde la vida, los problemas, las enfermedades, las guerras, la violencia, el pecado, la maldad, son como barreras que están tratando siempre de interponerse entre la vid verdadera que es Cristo y nosotros. Y entonces como que el mismo contexto pone barreras para que no recibamos de la savia. Y vivimos así, pero Dios no quiere que vivamos así. Todo lo contrario. Apreciando el contexto del capítulo 15, miremos a Cristo como esa vid que está irradiando constantemente savia para sus pámpanos, vosotros las ramas, yo como rama estoy ahí. Y debemos decirle, Señor, necesito esa savia de gracia, esa savia de favor, esa savia de misericordia, esa savia que me ayuda a entender a los demás y a ponernos quizás en los zapatos de los otros. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Es un desafío ser cristiano? Sí, es un desafío. En el siglo I usted lee la historia y se da cuenta de eso. Morían por causa de su fe. Nerón los metía en aceite hirviendo, los torturaba de maneras increíbles. El mismo Señor Jesucristo, cuando los evangelios narran acerca de su sacrificio, de cómo Él padeció, nos damos cuenta de que eran sanguinarios. Hoy no nos van a crucificar, nos van a azotar. Hay otras metodologías que quieren apartarnos de la fe. Hay otras metodologías muy simples, como muy agradables a nuestro ser, que siempre están poniendo distancia entre Dios y nosotros. Tenemos que abrir los ojos en el Espíritu
y darnos cuenta que estas palabras, escritas ya hace casi 20 siglos atrás, siguen teniendo eficacia. Acercarnos al Evangelio de Juan capítulo 15 y entender que el Padre como labrador ya trabajó, que la obra ya está hecha, que Cristo ya lo hizo posible, y meterme en esa dinámica de decir, Señor, que no pase este día sin que yo como pámpano, como rama, reciba de tu savia. Sé que tengo muchas cosas que hacer hoy, Señor, muchas ocupaciones quizá, pero hoy necesito recibir de esa savia. Y como pareja necesitamos recibir de la savia, porque hoy son los hijos, mañana serán los nietos, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a dar a nuestras próximas generaciones? ¿Cuál será el legado que dejaremos sobre ellos? ¿Qué verán en ellos? Ellos en nosotros, ¿qué verán? ¿Verán un hombre y una mujer llenas de la savia de Cristo o meramente religiosos? ¿Qué verán? Preocupémonos por esto. Porque si no nos preocupamos, el mundo sin piedad sí se preocupará por nuestros hijos y por nuestros nietos, y el mundo sí les venderá su savia llena de porquería y de inmundicia, de pecado y de maldad. Y entonces lamentaremos no haber estado conectados con Cristo. Lamentaremos no haber estado realmente anhelantes de esa presencia. Lamentaremos no haber sacado tiempo para ser empapados de esa savia. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué bonito es el Señor. Para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. Ese es el anhelo de Dios.